Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefano, bienvenidos a Polireseña y bienvenidos a Kuroko no Basket. Vamos ahí. Kuroko no Basket es uno de los Spokons más famosos que hay, ahí arriba con Haikyuu, Captain Tsubasa o Supercampeones, como le quieran decir, entre otros que aparecen esporádicamente. A ver, el Spokon es un género poco explorado y en su gran mayoría no es muy bueno. Hay uno o dos Spokons que se podría decir que es un 10. Es un género donde puedes encontrar mucha variedad, pero poca calidad. A ver, no es que los Spokons en general sean malos, sino que hay pocos Spokons que realmente son sobresalientes o que entran dentro de un top 50 mejores animes de la historia. Es bastante raro encontrar un Spokon en ese estilo. Pero Kuroko no Basket es uno de esos que dentro de todos resaltaron bastante. Y hay una gran polémica dentro de este anime. Y es que muchos lo odian y muchos otros lo aman. Hoy día vamos a hablar de manera objetiva, como siempre, de si Kuroko no Basket es un buen anime, muy buen anime o un pésimo anime. Y la gran crítica que se hace es que no es realista. Y por supuesto, no es realista. Pero pese a esto, para mí Kuroko no Basket es un muy buen anime. Y vamos a explicar el porqué. Principalmente como audiencia hay que identificar qué es lo que nos quiere dar la obra, qué es lo que nos quiere mostrar. No podemos analizar de misma manera un shonen que un seinen. Son dos públicos objetivos totalmente distintos. E igual ocurre con el Spokon, ¿no? No podemos analizar de igual manera ciertos Spokon que se enfocan más en el realismo, más en la introspección y el análisis y el desarrollo de personajes como lo puede ser Chihaya Furu, con los Spokons que van más a la acción, a lo épico como Kuroko no Basket. Y es esto lo que nos quiere mostrar desde el mero inicio. Desde el primer capítulo Kuroko no Basket es ridículo, no tiene sentido en aspectos de realismo nuevamente, pero dentro de lo que nos quiere mostrar el anime pues se queda bastante bien, se centra netamente en lo épico. Es el Dragon Ball de los shonen. Dragon Ball es un shonen que quedó en la historia no por tener un guión extraordinario, sino porque realmente en lo que se enfoca, que es lo épico, lo hace grandiosamente bien. Kuroko no Basket coge cosas ordinarias visualmente hablando y lo convierte en algo totalmente extraordinario con varios recursos, ya sea slow motion, ya sea la utilización de colores, los planos, etc. Y una gran animación, que eso es un buen punto. Entonces, empecemos con los aspectos técnicos. La banda sonora no me parece sobresaliente, pero me gusta. El quinto opening es bastante bueno, pero después ninguno diría que es icónico. No tenemos un super opening como Haikyuu, por ejemplo, o inclusive Captain Tsubasa. Los endings pasan sin pena ni gloria, no está dentro de los mejores soundtracks. La banda sonora dentro del anime, y tampoco es que sea muy memorable como otros Spokons estilo Chihaya Furu, pero en aspectos visuales está realmente muy bueno. Es muy sobresaliente visualmente el cómo está animado las jugadas. Es un anime de básquet que se enfoca en el básquet y lo hace de manera extraordinaria, literalmente, porque hay pocas cosas realistas. Y es muy curioso porque ni siquiera se enfocan en explicarnos de qué va el básquet. La gran mayoría de Spokon se detiene en explicarnos las reglas básicas del deporte. Kuroko no Basket da por sentado que nosotros conocemos de qué va el básquet y simplemente nos cuenta una historia épica sobre un grupo de jóvenes que tenían un talento extraordinario y van de frente al grano a mostrarnos partidos interesantes. Un gran punto negativo, lo cual no hace que esté entre los mejores Spokons para mí, es que le falta un desarrollo de personajes. Hay desarrollo, por supuesto, hay flashbacks, hay historias muy interesantes, pero no tienen esa profundidad como lo tiene otros Spokons, ya sea Haikyuu o mucho más profundo Chihaya Furu. Chihaya Furu siempre lo voy a mencionar porque para mí es el mejor Spokon que he visto hasta el momento. Tengo mucho más en la lista, pero Chihaya Furu es realmente excesivamente sobresaliente en ese aspecto. Nos demuestran hermosamente lo que es la frustración de un deportista, el estrés del talento, la disociación en el deporte, y esto también lo podemos ver en otra obra que, si bien no es Spokon, lo explora excesivamente bien, que es Zangatsu no Lion, otro bellísimo anime que más adelante lo analizaré, aunque pues para eso hay que estar con un humor bastante alto porque es un anime muy denso. Y desafortunadamente Kuroko no Basket no lo explora así. A ver, hay que ser sinceros, Kuroko no Basket sabe el producto que tiene y sabe qué es lo que quiere mostrar y se enfoca en eso. No planea hacer un Chihaya Furu, no llega a ese punto de profundidad en sus personajes, pero con lo que tiene y con lo que te quiere mostrar, pues es bastante efectivo. Esta es la generación de los milagros, les voy a mostrar un poco su historia de ellos en conjunto
y pinceladas de cómo son individualmente. Uno que otro personaje como Teppei, que me parece un gran personaje, y Kagami, que si bien no forma parte de la generación, tiene este potencial para ser igual de talentoso. Y después vamos de frente a los partidos, momentos épicos partidos, por ahí uno que otro micro desarrollo de algún personaje para que no sea excesivamente plano, pero más allá no hay. Nos mantiene entretenidos durante 75 capítulos, bueno, con los OVAs creo que son como 78, con partidos realmente épicos, emocionantes, y que pues quieres ver cómo termina estos 5 o 6 capítulos del partido, te los ves de corrido, y son partidos tras partidos tras partidos, sí, tienen su momento de entrenamiento para justificar el por qué se vuelven mejores en ciertos puntos, pero es partido tras partido tras partido. Y bueno, me parece bastante curioso que hagan esto y es bastante entretenido. No podemos decir que no. Ahora, por ejemplo, ¿por qué digo que no tiene este nivel de introspección, este nivel de profundidad como otros animes? De nuevo, Chihaya Furu. Siempre voy a dar ejemplo de Chihaya Furu porque me parece extraordinario. Porque nos cuentan la historia de cómo se conocieron estos 5 tipos y nos cuentan un poco de sus egos. Porque, a ver, hay un mensaje muy evidente que es el ego, ¿no? El cómo el ser muy talentoso en algo te transforma. Y bueno, yo presenció con un amigo bastante esto, que ni siquiera es que sea uno de la gente, porque, a ver, estos tipos son genios, literal, ¿no? Pero hay gente que pues por inseguridades o por idiotez, yo qué sé, empieza a ser bueno en algo y pues el ego se le sube y empieza a cambiar drásticamente. Entonces el título es Kuroko no Basket porque Kuroko con su estilo de básquet quiere cambiar a todos sus compañeros. Y esto ocurre así durante el anime, es ver cómo él se va enfrentando a sus antiguos compañeros, todos de la generación de los milagros, y cómo al derrotarlos, porque nunca habían sido derrotados, cómo al derrotarlos les cambia la vida, ¿no? Y hace que sean nuevamente lo que fueron antes de tener este ego gigantesco. Entonces, regresando a lo que he dicho del por qué no es como Chihaya Furu, es que básicamente, pues si bien nos muestran la historia de todos estos personajes juntos, ¿no? La historia de la generación de los milagros, porque desde el primer capítulo nos mencionan a la generación de los milagros, nos cuentan la historia de este grupo, no individualmente. El que mejor desarrollado está de todo el anime es Kise, por lejos, pero después hay otros personajes como Midorima, por ejemplo, porque siempre quiere tirar 3 veces, no nos exploran mucho eso. Akashi, pues hay por ahí un poquito de exploración. ¿Por qué Murasaki Ibara es tan flojo, tan desmotivado en el deporte? ¿Por qué odia cuando otros están tan motivados? O sea, hay mucha exploración de personajes que se pudo hacer, pero deciden no hacerlo, y no es que esté mal, sino que realmente no querían ser ese tipo de anime. Kuroko no Basket en ningún momento quiere ser un anime así de profundo, quiere irse a lo épico, y lo hace bastante bien, y nos muestran grandes partidos con resultados bastante épicos, y nos mantiene entretenido durante todo el capítulo. Entonces cumple con lo que nos quiere enseñar, y pues si bien se pudo explorar más, yo creo que no es un error. Y el tema de lo fantasioso es que es su marca. Realmente desde un inicio nos muestran, desde el primer capítulo nos muestran que este anime va a ser fantasioso en el aspecto de las jugadas, ¿no? Ya llega un punto que se va a la mierda con Akashi, lo del ojo del emperador y todo eso es una estupidez. Antes de eso, todas las cosas eran cosas reales, pero que lo exageraban. El tema de la zona existe, pero hay ciertos grados de cómo elevan una habilidad que se va de lo sobrehumano. Entonces es muy fantasioso, pero es el tono. Sobre todo eso, hay que saber identificar. Es el tono del anime y no puedes comparar, por ejemplo, esto con Haikyuu o, si hablamos del mismo deporte, Slam Dunk, que son 2 tonos totalmente diferentes. Entonces, dentro del tono y dentro de lo que nos quiere mostrar Kuroko no Basket, me parece un buen anime y que cumple bien con la función que quiere. Hay muchos errores, por supuesto. No pongo como error la falta de profundidad de personajes o de su desarrollo, porque pues en ningún momento quiere plantear eso, pero sí hay ciertos aspectos como el tema del timing. Al ser un partido, obviamente hay que ver los tiempos, hay que estar constantemente con esa palanca de estar jalando y soltando para que el espectador tenga tensión durante el partido, no saber si va a ganar o no. Hay muchos errores en ese aspecto, ¿no? Porque hay ciertos jugadores que tienen ciertas habilidades que lo utilizan recién cuando los buenos, digamos, ¿no? O en este caso el grupo de protagonistas está ganando. Entonces justo aparece uno que pudo haber aparecido antes con su habilidad, pero aparece justo ahí para llevar la delantera. Entonces luego aparece algo de nuestros aliados que hace que lleven la delantera, y así se van desarrollando habilidades, se van mostrando. Entonces, claro, cuando tienes un equipo de 5 que son súper talentosos, como el equipo de Akashi, porque son 3 reyes sin corona, Akashi y otro tipo más que, bueno, que es un Kuroko,
Spoiler. En teoría, los 5 deberían estar haciendo cosas extraordinarias constantemente, pero el anime que hace, pues primero que Akashi tome el protagonismo, después que aparezca este tipo que pues, no sé, tiene bastante fuerza en su mano, después este otro que tiene una visión mejor, después justo aparece en cierto punto el tipo que juega como Kuroko. Ahí lo puedes justificar un poco porque a Akashi le gusta jugar shogi, creo que es, bueno, el que es como ajedrez, pero japonés, y pues digamos está planificando, pero esto ocurre en todos los partidos, entonces hay ciertos partidos que tú dices, bueno, si eras tan bueno, ¿por qué apareces recién en el tercer tiempo haciendo estas cosas? Lo hubieses hecho desde el primero. Son errores que se aceptan para poder llevar esta tensión y pues que sea entretenido los partidos, ¿no? Hay otros animes que lo exploran mejor y también en parte tiene que ver por el tipo de deporte, ¿no? Los Spokons, según el deporte, tienes más flexibilidad de hacer algún tipo de utilizar este tire y afloje, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Kuroko, pues dentro de lo básico en su guión, lo resuelve bastante bien y pues para mí es bastante efectivo lo que hace como anime. Otros errores, la ridiculez de ciertas habilidades. Si bien Kuroko coge cosas ordinarias y los vuelve inhumanas, no quiero decir extraordinarias porque realmente es imposible, hay ciertas cosas que al llevarlo tan al extremo queda ridículo, como la desviación de Kuroko, ¿no? El hecho de que no lo vean. Y muchas habilidades de Kuroko que son excesivamente ridículas y muchas habilidades de otros personajes que dices, a ver, así no funciona. Hay otras cosas bastante interesantes, como Akashi haciendo que pierdas tu centro de gravedad y que te caigas. Eso es muy cierto, eso pasa en el básquet, pasa en el fútbol. Y hay otras habilidades que son bastante factibles, ¿no? Midorima lanzando desde cualquier lado 3 puntos, varios de Kagami saltando y haciendo cosas pues interesantes, ¿no? Inclusive el Akashi, ese pase con codo que da, se ha hecho en el básquet. Pero hay otras cosas, sobre todo enfocando en Kuroko, que es bastante ridículo, ya que te dice, a ver, esto no tiene sentido, esto no puede pasar ni en la fantasía. Pero es entretenido, funciona bastante bien y ya podemos decir. Otras cosas es el guión. A ver, tiene frases bastante estúpidas, la verdad. Hay un momento que es bastante gracioso donde dice, no tiene vista de águila, tiene vista de halcón. Que por supuesto, en tu cabeza, pues al tratar de llevar cosas al extremo como lo hace Kuroko, hay ciertas cosas que se ven ridículas o suenan ridículas como lo hacen. Pero de nuevo, se centra el anime en los partidos, no en los personajes. Y lo hace bastante entretenido, no puedo negarlo. Dentro de esas cosas ridículas que tiene y cosas sin sentidos, el objetivo del anime, que es pues ser épico, lo cumple bastante bien. Y de nuevo, es bastante entretenido. Tenemos otro aspecto ligeramente negativo, porque hasta cierto punto lo llevan bien, son los reenfrentamientos, son las revanchas. Cuando se vuelve a enfrentar Kuroko con Kise, por ejemplo. A ver, nos muestran esto que es de lo mejor para mí, que nos explican que Kise puede copiar a la generación de los milagros, entonces pues te explota la cabeza. Obviamente ahí le ponen un temía para que no estés súper roto, bueno, en realidad está súper roto el personaje, pero que no pueda jugar todo el partido y por eso pues tienen chances nuestros protagonistas para que venzan. Y quiero que le diga, a ver, es aburrido hasta cierto punto porque ya conoces todos los personajes y no desarrollan más habilidades extraordinarias. Entonces, claro, ahí el giro es el que Kise pueda copiar, ¿no? No diría que es negativo porque hasta cierta manera lo llevan el partido de manera muy entretenida, pero sí es un bajón a diferencia de cuando se enfrenta por primera vez a alguno de la generación de los milagros, que es bastante interesante ver sus habilidades que tiene Murasaki Bara, Omine, Akise, Midorima, ¿no? Bastante curioso el de explorar, ¿qué hará, no? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Hasta qué punto son tan buenos? Y cómo nuestros personajes van a derrotarlos, porque están rotísimos estos personajes. Entonces, me parece que está bastante bueno todo esto y que supo en qué momento finalizar el anime, ¿no? Ya no hay más, o sea, ya después de haber visto todos los de la generación jugar, no puedes hacer más. Realmente ya no hay más que explorar, ¿no? Y terminó donde tenía que terminar, con los personajes enfrentándose al último de la generación de los milagros, y no voy a decir el resultado porque es spoiler, aunque todos sabemos que en todos los Spokons el anime termina con los personajes principales ganando. Entonces no sé hasta qué punto vaya a ser un spoiler, porque todos vemos un Spokon sabiendo que el final va a ser que van a salir campeones, ¿verdad? Se empieza a sentir repetitivo la fórmula del tira y afloje en los partidos, pero como ya le he dicho, lo terminan en el momento preciso. Más de 75 no da el anime.
Y pues sí, porque ya habían cosas bastante ridículas como cuando se enfrentan a este equipo que juega sucio y paran golpeando y el árbitro no se da cuenta. A ver, 1 o 2 te acepto, pero todo el partido así es ridículo. No tiene ni puto sentido, la verdad. Si nos enfocamos de los personajes, definitivamente hablaríamos de toda la generación de los milagros. Y Teppei, ¿no? Que me parece otro gran personaje. Pero después hay la entrenadora, pues el capitán, el de lentes. Pero realmente el anime se centra en la generación de los milagros desde el primer capítulo. Y son ellos a quienes vamos a explorar más. El mejor personaje y el más explorado es Kise. Después viene Teppei. Y en tercer puesto, empatados, diría Kuroko con Kagami, ¿no? Ahí un poco difícil decir cuál está mejor desarrollado. Tal vez Kagami... Porque pues dentro, técnicamente, si bien el anime se llama Kuroko no Basket, pues Kagami tiene más, digamos, cualidades de protagonista. Y la manera en cómo está escrito es más de protagonista que el mismo Kuroko. Entonces, es bastante interesante el cómo se exploran estos personajes. No puedo hablar mucho más de ellos porque realmente tienen ciertas cosas curiosas, ¿no? A ver, Midorima le gusta hacer tiros de 3 puntos, tiene este tema con el horóscopo y más allá pues de exploración, son cosas muy ligeras, no hay un análisis muy interesante de los personajes salvo estos 3 que he mencionado. Kise me parece un personaje bastante interesante porque pues, termina escogiendo el básquet como casualidad, ¿no? Es un tipo que es bastante bueno en todos los deportes y que justo se topó con la generación de los milagros y es por eso que no fue lo suficientemente bueno en básquet como lo fue en el resto de los deportes, porque no se cruzó con alguien talentoso. Entonces hay ciertas pinceladas de este personaje que me parece bastante interesante. La evolución que todos comparten este desarrollo, ¿no? De ser personas egocéntricas que nunca han perdido y cuando pierden empiezan a cambiar, empiezan a tener mejor vínculo con el equipo, ¿no? Que están porque se separan obviamente y cada uno está en una academia diferente. Entonces es un personaje bastante interesante, también tiene muchísimo desarrollo, de los que tienen más tiempo de desarrollo, o sea, de flashbacks, hablando de la generación de los milagros. Después Teppei, que me parece genial, ¿no? Este corazón de hierro, si no me equivoco le decía, o corazón de acero. Un personaje pues, muy bonito de explorar todo este tema de la lesión. Es algo que pasan pues los deportistas y los basquetbolistas sobre todo mucho, ¿no? Hay muchos basquetbolistas que por lesiones se pierden muchísimo tiempo. Son promesas que desafortunadamente el cuerpo no les da. Que ese es otro punto interesante, ¿no? Como el cuerpo no está al nivel de sus capacidades, de sus habilidades, ¿no? Y estos personajes de la generación están en constante desarrollo porque todavía son jóvenes, ¿no? No están en su prime. Y por supuesto después viene Kuroko con Kagami. Kuroko tiene todo este desarrollo de ser el distinto de los de la generación y además de ser alguien que no nació con el talento, se fue forjando. Y Kagami por otro lado pues tiene esta historia con su hermanastro, bueno, no es su hermanastro, es su hermano simbólico y pues todo el tema y el vínculo con Kuroko, ¿no? Es bastante interesante el cómo están desarrollados estos personajes. Hay cierto nivel de complejidad pero no llega a niveles pues como Chihaya Furu de nuevo porque estamos hablando de Spokon, ¿no? No voy a decir como Berserk, que es ridículamente top en aspectos de desarrollo y complejidad de personajes. Pero en lo que se enfocan, nuevamente, me parece que lo hacen excepcional. Quiere ser un anime épico, descabellado, ¿no? Llevarlo todo al extremo. Y lo cumple bastante bien, es bastante entretenido. Su comedia no está para nada mal, saben en qué momento ponerlo. Y de nuevo, son 75 capítulos que están bastante buenos. Y pues lo acabas bastante rápido también. Entonces eso fue todo, dale me gusta, comenta, compártelo en mi red social que es Instagram. Y no sé cuál va a ser el siguiente anime, la verdad. Pero tiene que ser uno largo porque me estoy quedando sin animes largos por ver. Y si empiezo a ver animes de 11, 10 capítulos me voy a saturar de contenido. Entonces nada, vamos a ver qué anime veré después. Me he dado un pequeño break. Llevo 2 semanas desde que acabé Kuroko y recién estoy reseñándolo. No estoy viendo ningún anime ahorita, así que lo más probable es que empiece a ver un anime en estos días. Entonces, eso fue todo.